Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Iván Santiago, otra vez desde Estados Unidos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los bendiga. En el Calvario dio su sangre carmen. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador. Y celebre con todo más. Cantaré la historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria. Cantaré Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas. Habla Iván Santiago, otra vez ya de regreso acá a Estados Unidos. Regresamos ahora el viernes, viernes de la tarde y realmente bastante cansados. Pero déjenme decirles, Dios realmente nos usó. Dios realmente nos dio la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, de enseñar y de edificar a los hermanos allá en Manta, en Ecuador. Y allá estuvimos en la campaña que fue los días del 18 al 20, pero estuvimos todo un mes completo con los hermanos allá. Al final de la campaña podemos decir, y por decir así, dar números, y hubieron 7 bautismos. Y otra vez, estos bautismos no fue algo que este servidor tuvo que ver nada, sinceramente. Les digo, los bautismos eran personas que habían estado estudiando con los hermanos allá y ellos realmente decidieron aceptar al Señor y ser bautizados cuando nosotros estuvimos allí. Pero 7 almas fueron añadidas al reino de Dios, 7 almas fueron añadidas al reino de los cielos. Y realmente también podemos decir que por lo menos 10, por lo menos 3 familias, 10 personas regresaron al redil del Señor. Realmente había mucho tiempo que muchas de estas personas no estaban asistiendo, pero gracias a Dios fueron ellas restauradas y ahora siguen fieles. Y les digo sinceramente, estoy en contacto con los hermanos allá en Manta, en Ecuador, para seguir, como quien dice, laborando con ellos, seguir enseñándoles desde acá. Y Dios mediante, si Dios así lo permite, posiblemente el año que viene pasamos otra vez allá con ellos. Solamente Dios dirá, solamente Dios dirá. Por ahora, solamente estamos tratando de animarlos a ellos para que ellos continúen adelante y así seguir predicando la palabra allá con ellos. Este mes, estamos en el mes de mayo, realmente en este mes de mayo hay varias cosas que van a suceder en este mes. Una de ellas es de que tengo planes de ir a México, allá a la ciudad de Monterrey,
a estar con los hermanos de allá de Colinas. Voy a estar con ellos. Vamos a estar llevando una serie de seminario en la cual van a ser los hermanos que estudiamos allá en Sunset, allá en la ciudad de Lubbock, Texas. Y es una reunión que hacemos anualmente realmente, y en esta ocasión va a ser en el mes de mayo, ahora al final del mes, del verso 20 hasta el domingo, el último sábado del mes, el sábado 24, y ahí vamos a estar con los hermanos y estaremos de regreso ya para el domingo, y aquí estaremos otra vez. Pero pensaba yo en dar una serie corta realmente, por el hecho de que tenemos este compromiso en este mes. El mes que viene, Dios mediante, y otra vez vamos a regresar a Honduras. Vamos a estar yendo con los hermanos allá a Honduras, por el área de Yamaraguila. Y luego en el mes de julio vamos a ir, Dios mediante, a la República de Cuba. Allá vamos a estar con los hermanos en Cuba. Así que este verano, el mes de mayo, junio y julio, voy a estar bastante ocupados otra vez en todo esto. Y luego vamos a regresar para Monterrey en el mes de octubre, donde va a ser la serie iberoamericana. Así que en lugar de tener una serie larga de diferentes temas, lo que he decidido es hacer una serie muy corta, donde vamos a hablar, en este caso vamos a hablar de 2 salmos, solamente de 2 salmos. Vamos a hablar comenzando con el Salmo 119, y vamos a tener 7 lecciones, 8 incluyendo esta, 8 lecciones donde vamos a hablar algo, por decir así, que a veces nosotros no lo hemos considerado. El libro de Salmos, y vamos a ver esto en la introducción en unos instantes, el libro de Salmos realmente habla de la palabra de Dios, y la serie tiene que dar precisamente con eso, de la palabra de Dios. Y el libro de Salmos, como vamos a ver en unos instantes, usa 8 diferentes sinónimos para describirnos la palabra de Dios. Como les digo, vamos a ver esto en unos instantes, pero vamos a ver la palabra estatuto, vamos a ver la palabra mandamientos, vamos a ver la palabra precepto, vamos a ver la palabra testimonio, vamos a ver la palabra palabra, o las palabras, hablando de las palabras de Dios, y también vamos a ver otra de las palabras que son sinónimas de acuerdo al Salmo 119. Y más adelante, para el mes de junio, para el mes de junio vamos a hablar del Salmo 23. Salmo 23, que déjeme decirlo, lo hemos citado mucho nosotros y lo hemos hablado mucho nosotros, pero vamos a dar otra vez 7 lecciones basadas en el Salmo 23. Y es lo que quiero hacer durante el verano, realmente, porque con todas las otras responsabilidades que tenemos, realmente no me quiero meter mucho en mucho compromiso con una serie muy larga, y después no voy a poder tener tiempo. Pero hoy sinceramente vamos a hablar de este Salmo 119. Y esto tiene que ver con lo que dice Pablo allá en Colosenses y también en Efesios, donde dice que nosotros debemos hablar y enseñarnos los unos a los otros con los salmos. Y hoy sinceramente vamos a hablar de una manera general del libro de los salmos. Y en realidad este salmo es un salmo muy hermoso, sinceramente, muy hermoso, que muchas veces nosotros a veces no lo hemos leído porque es muy largo. Yo no sé de ustedes, pero yo sí lo he leído. Pero es un salmo que realmente es un salmo muy hermoso. Y ahí mismo en el verso 7 del Salmo 119, el verso 7, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprenda tus justas reglas, o tus justos mandamientos, o tus justos estatutos. Y otra vez, ¿cómo vamos a alabar a Dios si nosotros no sabemos cuáles son sus reglas, sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios
Y otra vez, todas estas palabras son sinónimas que nosotros podemos ver en este libro en el libro de Salmos, en el Salmo 119. Y realmente esta idea de estudiar este salmo me vino por el hecho de que muchas veces nosotros a veces no hemos estudiado la palabra de Dios muy a fondo. Y hay algo que yo hago mucho énfasis y me gustaría comunicar esto a ustedes y que ustedes también lo puedan comunicar a otros. A veces nosotros hablamos de la Biblia, y a veces nosotros enseñamos el libro y dice, este es la Biblia. Pero yo creo que nosotros deberíamos cambiar un poquito más esta frase. En lugar de llamarle la Biblia, ¿por qué no llamarle la palabra de Dios? La palabra de Dios. Y déjenme decirles, tiene mejor significado. Tiene mejor significado. En primer lugar, porque estamos reconociendo que es palabra. Y otra vez aquí en el Salmo 119 se habla de las palabras de Jehová, de las palabras de Dios. Primero es palabra. ¿Palabra de quién? De Dios. De Dios. Muchas veces nosotros tenemos que realizar, muchas veces nosotros tenemos que entender que Dios nos habla a nosotros. No a través de sueños, no a través de revelaciones, sinceramente así no. Pero Dios nos habla a través de ¿qué? De sus palabras, la palabra de Dios. Lo cual esto nos viene a llevar a nosotros a entender cuando estamos en la adoración. Cuando estamos en la adoración, Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar a través del hermano, a través del predicador, a través de la enseñanza. Dios nos va a enseñar sus estatutos. Dios nos va a enseñar su mensaje. Dios nos va a dar palabras de Dios. Y otra vez el salmista aquí, y por eso quiero yo dedicar por lo menos 8 lecciones para hablar. El salmista aquí realmente nos está diciendo cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos reaccionar, cómo nosotros debemos estudiar los estatutos, los mandamientos, los juicios, las palabras de Dios. Y otra vez vamos a ver, cuando entremos más en detalle, vamos a ver que nosotros debemos orar a Dios. Enséñame, Dios, tus estatutos. Y otra vez la gran bendición que nosotros recibimos del Señor. Cuando nosotros nos quedamos así, escuchando su palabra, estamos cautivos en nuestro corazón y estamos nosotros impulsados a oír esta palabra de Dios y realmente estudiar la palabra de Dios y rendirnos realmente a su palabra, rendirnos al grado que nosotros podemos así, por decir así, podemos nosotros entender y buscar esta palabra de Dios. El Salmo 119. Otra vez, este salmo muy hermoso, sinceramente. Ese Salmo 119 nos muestra la palabra de Dios, que debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas. Otra vez, son 176 versículos. Y déjenme decirles, con la excepción de 4 versículos, y vamos a verlos en unos instantes, con la excepción de 4 versículos, todos los otros versículos de estos 179, todos ellos nos hablan de la palabra de Dios, de su mensaje, de sus estatutos, de sus mandamientos. Y este salmo, como quien dice, es el salmo más grande de la Biblia, es el salmo más largo de la Biblia, con 176 versículos. Y es el capítulo que realmente casi, si usted abre la Biblia en la mitad, el Salmo 119 va a estar muy cerquita de allí, porque casi está en la misma mitad de la palabra de Dios. Y sinceramente yo quiero hacerle 2 recomendaciones, para su beneficio, para beneficio de cada uno de nosotros. Lea este hermoso capítulo. Y yo quiero realmente, cuando usted lea este hermoso capítulo,
y usted vea las diferentes palabras, como la palabra ley, como la palabra testimonio, como la palabra caminos, como la palabra preceptos, como la palabra estatutos, como la palabra mandamientos, o la palabra juicio, o la palabra dichos. Cuando usted vea todas estas palabras, marque la sola palabra. Marque esta sola palabra. Búsquese, como les digo, a mí me gusta usar estos marcadores de colores. A mí me gusta usarlos muchos a ellos, porque me ayuda a mí a resaltar la Biblia. Y si ustedes sinceramente miran mi Biblia está llena de colores. Llena de colores. Pero sinceramente yo les recomiendo sinceramente, busquen ustedes su Biblia. Su propia Biblia, dicho sea de paso, no ande marcando una que es propiedad de la iglesia o sea propiedad de alguien más que no sea suyo. Así que busque usted su Biblia, ábrala en el capítulo 116, Salmo 116. Y cuando usted empiece a leer cada versículo, y déjeme decirle, excepto por 4 versículos, todos los demás versículos le va a dar a usted un sinónimo de lo que es la palabra de Dios, lo que es los mandamientos de Dios. Este salmo realmente tiene 2 cosas bastante interesantes. Primero, que es el salmo más largo, pero también cómo fue escrito este salmo. La composición poética, de este salmo realmente. Y es algo muy, muy interesante. En primer lugar, el Salmo está compuesto de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y si usted mira su Biblia, cada vez que usted lea cada 8 versos, usted va a notar una palabra que no es ni inglés ni es español. Otra vez, aunque parezca que sea una palabra inglés o español, no es. Pero estas palabras aparecen cada 8 versos. Y este es el alfabeto hebreos. Ahí en el verso 1, la palabra Aleph. En el verso 8 o el verso 9, Bet. En el verso 17, Gimel. Y otra vez yo estoy leyendo Valera 60, no sé cuál versión tenga usted de la Biblia, pero ustedes notan, verso 9, Bet, verso 17, Gimel, verso 25, Dalet, verso 33, G, y así sucesivamente. Cada 8 versos, y esto es lo interesante de este salmo, realmente es lo interesante. Cada 8 líneas, cada 8 versos, cada verso contiene y empieza con esta palabra hebrea. Otra vez, nosotros no vemos esto en la Valera 60. Solamente podría usted ver única manera, una manera muy especial, cómo el salmista organizó este salmo. Porque realmente en hebreo, cuando se lee este salmo en hebreos, cada verso, del verso 1 hasta el verso 8, empieza con la palabra del alfabeto Aleph. La primera palabra, la primera letra del alfabeto. Del verso 9 hasta el verso 16 empieza con la segunda letra del alfabeto hebreo, con la palabra Bet. Y otra vez es interesante porque nosotros no vemos esto en nuestras traducciones, pero me da a mí lo hermoso de este salmo. Y ustedes pueden ver que el Salmo tiene 22, por decir así, estrofas, porque hay 22 letras en el idioma hebreo. Y otra vez, cada 8 versos empieza con la letra que va en el orden del alfabeto hebreo. Y es hermoso, otra vez, la composición poética
que Dios le dio a este salmo es algo que nosotros debemos realmente meditar, realmente estudiar. Y es lo que yo veo en este salmo. Este salmo realmente nos ayuda a nosotros a aprender, a abrir nuestro corazón y escuchar a Dios y aprender las confianzas. Déjeme decirles, muchos de los salmos, cuando nosotros lo veamos en su sinónimo, vamos a nosotros ver, cuando Dios habla de la palabra de Dios, que es lo que se llama los preceptos, vamos a ver versículos donde dice Dios que los preceptos de Dios nosotros tenemos que ser diligentes para obedecerlos. Y así sucesivamente, cada palabra, cuando nosotros la veamos en su contexto, vamos a ver cómo Dios nos habla con honestidad, cómo Dios nos habla personalmente, cómo Dios nos habla directamente, no sin formalismo, no cosas abstractas o cosas vanas. No, realmente no. Dios nos habla de una manera franca, Dios nos habla de una manera que nosotros podemos entender, nos habla con compasión, nos habla con el deseo de que nosotros nos deleitemos en su palabra. Y otra vez, este es el Salmo 119. Imagínense ustedes el resto de la Biblia, el resto de la palabra de Dios. Cuando Dios afirma nuestro corazón con el amor, cuando Dios afirma nuestro corazón con la seguridad de la salvación, cuando Dios afirma a través de su palabra, cuando nosotros estamos en sufrimientos o estamos nosotros en incertidumbres, estamos nosotros preocupados, como nosotros al leer la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar y nosotros podemos ver esta hermosa palabra de Dios y esta hermosa palabra de Dios que Él nos habla, Nosotros deberíamos poner nuestra mente y escuchar la palabra de Dios. Yo tengo en mi teléfono la Biblia. Y como les digo, yo tengo la costumbre de todos los días ir a caminar. Todas las mañanas yo me voy con mi perrito, nos vamos aquí por varias de las sendas aquí en la ciudad y yo me voy a caminar. Y realmente yo siempre que ando caminando, yo ando escuchando la palabra de Dios o yo ando escuchando himnos. A la misma vez que yo voy orando y cantando. Y realmente es una de las cosas que es mi hábito. Pero una de las cosas que yo les voy a sugerir a ustedes, si usted tiene su teléfono y usted tiene la Biblia en su teléfono, oiga el Salmo 119. Escúchelo solamente. Léalo con su palabra, léalo en su libro, en sus páginas, léalo. Pero después de que usted lo lea, óigalo. Y cuando usted lo va leyendo, cuando usted lo va escuchando así, note usted cada versículo, qué verso o qué palabra o qué sinónimo usa Dios para hablar de su palabra. Y déjeme decirles que usted va a tener una nueva perspectiva de qué es la palabra de Dios, de cómo la palabra de Dios es algo personal, de cómo la palabra de Dios nos va a ayudar a quitarnos de las quejas, de no ser endurecidos, de no estar a la defensiva realmente. Porque cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, lo primero que debe venir a nuestra mente es, Dios me está hablando. Y nosotros debemos escuchar con mucha atención la palabra de Dios. En realidad, no quiero usar yo el tiempo en este espacio, pero a mí me gustaría sinceramente poner todo el Salmo 119 aquí para que ustedes lo escuchen conmigo. Pero otra vez no es algo, por decir así, muy factible, así que tenemos que depender de otros medios. Yo me acuerdo, sinceramente, a mis hijos, cuando mis hijos vivían conmigo, yo me acuerdo que ellos leían la palabra de Dios
Todas las mañanas, antes de irse a la escuela, antes de irse ellos de la casa, ellos leían la palabra de Dios en voz alta, en voz alta. Y yo los escuchaba cuando ellos hablaban y leían la palabra de Dios. Y me acuerdo cuando ellos llegaron al Salmo 119. ¡Ah! Qué hermoso oír a nuestros hijos leer este salmo y realmente fomentar la comunicación con ellos y ver cómo nosotros podemos ver las diferentes maneras, cómo Dios describe su propia palabra. Y otra vez, vamos a ver en detalle estas palabras hebreas que se usan para los diferentes sinónimos en cada lección que vamos a presentar. Y vamos a ver el significado, por qué se le llama ley, o por qué se le llama mandamiento, o por qué se le llama estatuto, o por qué se le llama precepto, o por qué se le llama juicio. Y vamos a ver las palabras griegas, las palabras hebreas que usó el escritor. Pero otra vez, sinceramente les animo, les recomiendo, lean el Salmo 119. Pero después que lo lean, óiganlo. Oigan cada verso de estos. Y no sé si ustedes pueden ver la pantalla, pero aquí en la pantalla tengo las 8 diferentes maneras o los 8 diferentes sinónimos que se usan en el Salmo 19. Y todo esto el Señor lo usa para atraernos y que nosotros podamos ver y entender su divina palabra, realmente, su divina palabra de una manera muy especial. Y cómo nosotros vamos a ver la disciplina del Señor. Y cómo nosotros vamos a ver las diferentes expresiones que el Señor nos da, Y vamos a ver cómo se traduce estos diferentes sinónimos. Y cómo Dios usa este salmo tan hermoso en su composición poética de una manera muy especial. Cómo Él lo usa y Él diferentes versos y usa diferentes palabras para hablarnos de lo mismo, para hablarnos precisamente de lo mismo. Y así nosotros podemos ver. Otra vez nosotros tenemos que entender, como dice en el Nuevo Testamento, que nosotros debemos mirarnos en la perfecta ley, la ley de la libertad. Pablo dice en Santiago capítulo 1, verso 25, mirarnos en la ley perfecta. Nosotros, dice Pablo en Romanos, dice que la ley del Espíritu. Y otra vez, estas palabras que se usan acá en el Salmo 119, son palabras que nosotros podemos adaptar y mirar. La perfecta ley de Dios. Porque la perfecta ley de Dios son sus mandamientos, son sus testimonios, son sus caminos, son sus estatutos, sus juicios, su palabra, sus dichos. Y esta misma ley de Dios es realmente la que nosotros vemos ahora con Cristo, la ley del Espíritu, la ley de Cristo, la ley de que nos hace libre, la ley que nosotros debemos cumplir. Y otra vez nosotros podemos aplicar muchas de las cosas que se nos dice aquí en el Salmo 119, nosotros podemos aplicarla aún a nuestra vida. Y otra vez, francamente, este salmo nosotros deberíamos leerlo y deberíamos hablarlo y deberíamos meditarlo, porque realmente es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para que entendamos la ley de Dios, que es buena, para que aprendamos a obedecer la ley de Dios, porque Dios realmente espera de nosotros que nosotros le obedezcamos. Nosotros dice ahí en el Salmo 119, en el verso 15 y verso 16, algo bastante interesante que nos ayuda a nosotros a ver. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Otra vez, la palabra mandamientos es otro sinónimo de la palabra de Dios. Tus caminos es otro sinónimo.
Verso 16 dice, y me regocijaré en tus estatutos y no olvidaré de tus palabras. Noten ustedes cómo usa 4 diferentes palabras para indicarnos su palabra de Dios. Mandamientos, caminos, estatutos y palabras. Las cuales yo debo meditar, las cuales yo debo considerar, las cuales yo debo regocijarme en ellas, las cuales yo no debo olvidar. Yo no debo olvidar. En el verso 133, ahí mismo en el Salmo 119, ordena mis pasos con tu palabra. Noten ahora cómo dice la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, es el que nosotros debemos usar para ordenar nuestros pasos, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Queriéndonos decir, si nosotros no sabemos la palabra de Dios, si nosotros no sabemos sus mandamientos, si nosotros no sabemos sus estatutos, si nosotros no sabemos su ley, ¿cómo vamos a estar nosotros ajenos a la impiedad? Para que no se enseñoree de nosotros. Otra vez, hermanos y hermanas, este salmo, sinceramente les digo, nos va a ayudar a nosotros. Nos va a ayudar a nosotros a entender y a vivir de una manera muy especial, muy especial. Nosotros vemos y vemos en este Salmo 119 que hay por lo menos 7 tipos de oraciones en este salmo. 7 tipos de oraciones que nosotros podemos analizar, que nosotros podemos ver. Y otra vez, estas oraciones se encuentran ahí directamente en el salmo. En el salmo, en el verso 12, la primera oración, enséñame tus estatutos. Enséñame. Tenemos que orar a Dios. Como dice por allá Santiago. Santiago dice que el que le falte sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Salmo verso 12 dice, enséñame tus estatutos. Muchas veces nosotros no estamos orando a Dios para que nos enseñe sus estatutos. Y otra vez la misma palabra se puede traducir aquí con alguno de los otros sinónimos, como sería la ley. Enséñame la ley, enséñame tus mandamientos, enséñame tus juicios, enséñame tu palabra. Porque realmente es lo que nosotros necesitamos. Tenemos que orar a Dios. La segunda oración que nosotros podemos encontrar en el Salmo 119 es en el verso 19. No se ocultará tu palabra de nosotros. Señor, no ocultes tu palabra de nosotros. En el verso 19 de ahí mismo en el Salmo 119. Y todo esto es en el Salmo 119. Dice, forastero soy en la tierra. No encubras, no escondas de mí tus mandamientos. Otra vez, hermanos, ¿cómo nosotros podemos ignorar los mandamientos de Dios? Nosotros tenemos que leerlos. Y otra vez, hablando de los mandamientos que Dios nos da a través de la ley de Cristo. Pero otra vez es lo mismo, es la oración aquí del salmista es, no escondas de mí tus mandamientos. Aunque lamentablemente muchos de nosotros los escondemos por no leerlos, por no estudiarlos, por no memorizarlos. Realmente hay mucho cuidado con esto. Otra oración, otro pedido que hace el salmista es en el verso 27. Que Dios nos haga entender su palabra. Dice el verso 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. La oración del salmista aquí es, hazme entender. Realmente, como yo he dicho en varias ocasiones y me gusta compartir esta tradición o este hábito que tengo yo,
es de que siempre que yo leo la Biblia para mí personalmente, no por estudiarla, porque voy a enseñar o no porque yo esté haciendo alguna investigación, pero yo leo la Biblia simplemente para mí, para escuchar la palabra de Dios. Y antes de yo leer la Biblia, yo acostumbro a hacer una oración. Señor, ¿qué me vas a decir tú a mí ahora? Señor, ¿qué quieres enseñarme tú ahora? Y es lo mismo que dice el salmista, dice, enséñame tu palabra, Señor. No ocultes tu palabra de mí. Hazme entender, Señor, tu palabra. Y así es como debemos leer la Biblia. Pedirle a Dios que Dios nos diga qué es lo que nos va a Él a decir. En el verso 36 dice otra de las oraciones del salmista, dice que inclines nuestros corazones a su palabra. Y verso 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios, a tus mandamientos, y no a la avaricia, no a la avaricia. Hermanos, otra vez la palabra de Dios es tan hermosa que nos puede ayudar a nosotros a quitar malos pensamientos, como en este caso dice ahí la avaricia. Puede ayudar a nuestro corazón a alejarnos de cosas que no sean correctas. Pero otra vez, hay que leer la palabra de Dios, hay que estudiarla. Otra petición que hace el salmista en el verso 88, que Dios nos dé vida para guardar su palabra. Que Dios nos dé vida para guardar su palabra. Dice el verso 88, vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los estatutos de mi boca. El salmista está realmente pidiendo a Dios que Dios le dé vida para guardar su palabra. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. Dame la oportunidad, Señor, de guardar tu palabra, de guardar tus testimonios, de guardar tus mandamientos. Y realmente nosotros tenemos que reconocer que tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña y que tenemos que tener vida para mostrar las obras, las buenas obras, la obediencia al Evangelio. Otra petición que hace el Salmo, ahí en el Salmo, verso 133 ahora, donde dice que Dios establezca nuestros pasos en su palabra. Dice el verso 133, ordena mis pasos con tu palabra. No es que nosotros ordenemos nuestra vida de acuerdo a lo que yo quiero hacer con Dios, no. Es de que yo quiero andar de acuerdo a lo que Dios quiere que yo ande. Ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Que Dios realmente guíe nuestros pasos. Que Dios sea el que nos dirija en nuestros pasos. Que Dios sea el que nos diga dónde vamos a ir y qué es lo que debemos hacer. Finalmente, otra petición que se ve aquí en los Salmos, en el Salmo 119, es de que busquemos a Dios y no nos desviemos de su palabra. Que busquemos a Dios y no nos desviemos de su palabra. Y esto suena básicamente como decía Josué, que Dios le diera a él la palabra y que no se apartara ni a derecha ni a izquierda. Dice en el verso 176, dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Buscaba a tu siervo, pero no me he olvidado de tus mandamientos. Él está orando de que nosotros busquemos los mandamientos de Dios y que nosotros andemos como es la voluntad de Dios. Hermanos, sinceramente, hermanas, sinceramente, nosotros podemos encontrar en este salmo que el camino de Dios es el camino que nosotros debemos seguir. Como dice en el Nuevo Testamento, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Salmo 119 nos habla del camino de Dios.
El Salmo 119 nos habla de las enseñanzas del Divino Maestro, de lo que Dios desea que nosotros aprendamos, de su ley. El Salmo nos habla de que Dios es el testigo que nos dice que nosotros debemos confiar en sus testimonios de Él. El Salmo 119 nos habla de las instrucciones que Dios quiere que nosotros sigamos, sus preceptos. El Salmo 119 nos habla de los planes que Dios quiere que nosotros usemos, sus estatutos. Y dicho sea de paso, cuando nosotros hablemos de esta palabra estatutos, es semejante a lo que nosotros consideramos nuestras constituciones en nuestros gobiernos. Las constituciones es la que se han creado en nuestros gobiernos, son las leyes para que nosotros las obedezcamos. Dios también ha hecho su constitución, sus estatutos, para que nosotros los usemos, para que nosotros los obedezcamos. El Salmo 119 nos enseña lo absoluto que es Dios, que de nosotros debemos obedecerlos. Y realmente Dios es absoluto. Dios nos ha dado mandamientos. Dios ha establecido cosas que nosotros se nos ha mandado que obedezcamos. Y realmente nosotros tenemos una opción: obedecerle o no obedecerle. Pero Dios es absoluto en que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Salmo 119 nos habla de que todas las decisiones que nosotros vamos a hacer en nuestra vida tienen que ser basadas a los juicios de Dios. No a los juicios míos, no a la opinión mía, no a mis deseos. Las decisiones que nosotros hagamos en nuestra vida debemos nosotros hacerla basada en los juicios de Dios, porque déjenme decirles, Dios ya ha elegido lo que nosotros vamos a hacer. Y Dios mismo nos dice que Él nos va a juzgar por su palabra, por sus mandamientos, por su ley. Así que tenemos entonces nosotros que considerar que el Salmo nos enseña a nosotros de que Dios nos va a juzgar basado en sus juicios que Él nos ha enseñado. El Salmo 119 nos da la voz de Dios que nosotros debemos escuchar. Es la palabra, se usa la palabra, la palabra de Dios, que viene de los labios de Dios, que viene del corazón de Dios. En el Nuevo Testamento, ustedes saben que en 3 ocasiones, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, el cual yo lo mandé. Y esa misma voz de Dios nos dice a nosotros que escuchemos a su Hijo Jesucristo. La voz de Dios, la voz escrita es la que nos va a guiar a nosotros en nuestra vida, la que va a guiarnos a nosotros en nuestro diario vivir. Como decía, hay 4 versículos, solamente 4 versículos, donde no se usa ninguno de los sinónimos. Así que cuando usted lea estos 179 versículos, el verso 3, el verso 37, el verso 90 y el verso 122 no usa ninguno de estos sinónimos. Así que cuando usted marque su Biblia con mucho cuidado, viendo los diferentes sinónimos, usted va a darse cuenta de que todos los otros versículos sí usan una de estas palabras. Y como decía, las palabras son palabras, juicio, mandamientos, estatutos, preceptos, testimonios, ley o la palabra camino. La palabra camino. La semana que viene, en la próxima ocasión, vamos a comenzar viendo una de estas palabras, una de estos sinónimos. Y vamos a comenzar con la palabra estatutos. Vamos a comenzar con la palabra estatutos, que la palabra hebrea
es la palabra que se dice o se pronuncia choc. C-H-O-Q, choc. Es la primera palabra que vamos a ver. Y esta palabra es la palabra estatutos. Estatutos. Y vamos a verla. Vamos a verla en detalle. Y vamos a ver los diferentes versículos donde aparece esta palabra hebrea. Choc. Estatutos. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre. Gracias, Señor, por todas las cosas que pasan en nuestra vida. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de ir a esta tierra lejana del Ecuador para enseñar tu palabra. Pero gracias también por todos los hermanos y hermanas que también hacen viajes misioneros para ayudar a otros, para enseñar tu palabra. Señor, nosotros doblamos nuestra rodilla delante de ti para escucharte, para hablarte, para mostrar nuestra humildad, para mostrar nuestra obediencia. Multiplica, Señor, todas estas ocasiones en nuestra vida, donde nosotros compartimos de tu amor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no tener duda de tu amor, especialmente cuando hay tormentas que destruyen y que muchas veces matan. Ayúdanos, Señor, a no dudar de tu amor, cuando a veces estamos nosotros expuestos a tentaciones por el diablo, donde nos prueba para hacernos caer. Ayúdanos, Señor Padre, a oír tu palabra cada día, a oír esta palabra que nos alimenta, a oír esta palabra que nos fortalece, a oír esta palabra que nos ayuda a ser fieles cuando leemos tus promesas. Ayúdanos, Señor, cada día. Enséñanos, instrúyenos. Ayúdanos a oír y a entender tu mensaje. Y es por Cristo que oramos. Amén. Bueno, hermanos, hasta la próxima ocasión, donde veremos la primera palabra de estos sinónimos aquí en la Biblia, aquí en este Salmo 119, donde nosotros vamos a ver el primer sinónimo que se habla de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y hasta la próxima ocasión. Bendiciones y sigan orando.